¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, aquí su amigo, el Pichiruchi. Cuando es la hora 19:25 de este día del Señor, 25 de julio del año 2020, damos comienzo al cuarto capítulo de la tercera temporada de nuestro programa estelar. La voz de los Pichiruchis. Se ríe detrás del cristal nuestro amigo encargado de la consola mágica, se ríe. Y aquí justamente tendremos encargado de los efectos especiales, la música incidental y todo lo que hay que hacer para llevar a cabo este programa, nada más ni nada menos que a nuestro amigo, al valiente, al que muere con las botas puestas, al que no hay corona que lo detenga. ¡Chispipi, rispipi! ¿Cómo estamos, chispipi, rispipi? Bueno, hoy día nos juntamos algo más temprano, porque bueno, todos sabemos la contingencia, lo que estamos viviendo acá en nuestro país, y en nuestra provincia, Loa, y en nuestra ciudad del norte de Chile, Calama. Todo lo que estamos viviendo con esta pandemia internacional, el Corona-19, coronavirus, que bueno, acá en Calama tiene la toletone nomás, pues. Se ha disparado mucho la tasa de contagiados, y al parecer la cuarentena es como el único antídoto que hasta el momento puede rebajar en algún tanto los efectos contagiosos de este desconocido virus. Entonces, por lo mismo, estamos en cuarentena y nos juntamos acá con Chispipi y Respipi en los estudios secretos para hacer nuestro programa La Voz de los Pichiruchis. ¿Y cómo se va a intitular el programa de hoy, Chispipi y Respipi? El programa de hoy se intitula, nuestro cuarto programa de la tercera temporada, se va a intitular El Diezmo de Chile. ¿Y cuál es la temperatura? Bueno, está bastante helado, chispipi respipi. Estamos viviendo el invierno en pleno, el invierno en crudo. Anoche en la madrugada se ha registrado en nuestra ciudad de Calama 5 grados centígrados bajo cero. O sea, un frío antártico, un frío que penetra, un frío que te cala los huesos, que realmente es muy, muy terrible el frío cordillerano que se vive acá. Entonces hay que abrigarse bien, prender la estufita, si tiene chimenea, prenda la chimenea. Acá Chispipi Respipi dice que él tiene el guatero con un guatero de carne, pero con esto de la pandemia tampoco lo puede usar. Ay, pero hay una estufita eléctrica, parafina, anapta. Hay que buscarle, porque este invierno realmente nos está diezmando Chispipi Respipi a los calameños, muy helado. Es mucho el frío, pero bueno, estamos acostumbrados. Vivimos en una zona extrema de nuestro país, Chile, y realmente este invierno está diezmando a nuestra provincia en Loa. Y a mucha gente le gusta que lo diezmen. Ay, diezmar, esa es una palabra bien antigua, es un verbo, es un verbo. Es un verbo más que un adjetivo, es un verbo. Yo diezmo, tú diezmas, nosotros diezmamos, vosotros diezmáis. Es un verbo de nuestra lengua castellana, heredada por los... Bueno, y es una palabra bastante antigua porque ya en el Antiguo Testamento, cuando se provocó el éxodo de la tribu de Israel, del gran patriarca, el que heredó de Abraham, que fue Moisés, cuando llevó a cabo el éxodo, y después se establecieron en el peregrinar, en el éxodo, atravesando el desierto, ese inclemente desierto, entre las leyes mosaicas que instauró Moisés, es que cada tribu... claro, porque ellos se dividieron en tribus. Yo acá no les voy a hacer una apología, no les voy a hacer una apología de lo que es la Biblia, pero para que entiendan nuestros amigos Pichiruchi, es así, pues salió el pueblo escapando de Egipto, y se dividieron en tribus. Estaba la tribu de Rubén, los levitas, estaban los... en fin, se dividieron en 12 tribus. Y los levitas justamente era la tribu que llevaba
llevaba a cabo los oficios religiosos en el éxodo de Moisés, pues eran los encargados de armar el tabernáculo, de llevar el arca, y ellos armaban en el tabernáculo donde se cumplían los oficios religiosos, y por lo mismo ese era su trabajo. Y Moisés dispuso que tanto las tribus que eran ganaderas, los que tenían los cabritos, los animalitos, y tanto los que segaban el grano, tenían que entregarle el 10% de su producción a los levitas. Y se instauró como una obligación el diezmar. Entonces es una costumbre mosaica. Bueno, son los primeros antecedentes que se empezó a usar este concepto del diezmo. ¿Qué quiere decir? Que en un total, en una totalidad, en un 100% o en un 100%, se tiene que entregar el 10% a determinada obra, a determinada institución, a determinada, bueno, como decíamos recién, era la tribu de los levitas, por lo que nos cuentan las sagradas escrituras mosaicas. ¿Por qué Chispimi Chispimi? El programa de hoy lo vamos a titular El diezmo de Chile, porque bueno, como lo hemos dicho en nuestros programas anteriores, y en todos nuestros programas anteriores, Chile está realmente desde el año pasado, desde octubre, bajo un estallido social. O sea, este país que por la televisión le decía al mundo que era un país que estaba a 2 pasos del desarrollo, de entrar al primer mundo, y donde el ingreso mensual de cada persona era de $20.000 al año, y que en este país no había delincuencia, no habían sabotajes. No era tan así la cosa, no era tan así la cosa, era como que estaba mostrando una cara de la moneda, ¿no? Estaba mostrando el 10% de la realidad, ¿no? Era eso. Entonces, entre todos los pliegos de peticiones que hubieron en este estallido social, que fue bien desordenado porque no había como una voz oficial. No había una voz oficial que le dijera al gobierno de turno qué es lo que se quería. Y bueno, muchos adjudicaron el estallido social, decían que venía de sectores anarquistas, de sectores izquierdistas, que hay incluso hasta a mi amigo el Guatón le está... No, a mi amigo el Guatón le gusta la plata fácil, pero no es para eso. Ahí se tiró una rolita chispipi rispipi bien contestataria. No somos nada. Cantaba el grupo punky La Polla Records hace algún tiempo atrás. No somos nada. Y bueno, hay mucha gente que participó en este estallido de alguna u otra manera. En este país justamente se estaba sintiendo así, que en este país no era nada. Y por otro lado, nosotros con nuestro programa humilde, La Voz de los Pichiruchi, yo dije un montón de veces, en este país se ha fabricado una raza, que es una raza que está invisibilizada, de trabajadores, de gente que trabaja duro, que la hacen sobre trabajar y no gana nada. No gana nada, pasan los años y lo único que va acumulando en su existir son deudas tras deudas, deudas tras deudas. Y dijimos, esa es la raza Pichiruchi, la que no sale en la televisión, la que no sale en la radio, la que no sale en los periódicos, en las revistas. Los Pichiruchi, los que trabajan por poquita plata, por nada de plata. Esos son los Pichiruchi, como lo hemos dicho un montón de veces. Entonces, bueno, como dije, el estallido social, incluso partidos políticos se lo adjudicaron. Y entre todo este caos social, por así decirlo, que se provocó en el estallido social, entre toda esta ensalada de descontento, de peticiones, también se aprovechó de incluir este tema de las malas jubilaciones que los trabajadores chilenos, los trabajadores justamente mayoritariamente nuestra raza Pichiruchi, está padeciendo en nuestro país desde el año 1981, cuando el ministro de Economía del gobierno militar, señor José Piñera, le propuso a la Junta Militar terminar con el sistema de reparto para los trabajadores, porque según estudios de alta precisión económica que él había realizado en universidades estadounidenses, Chile no tenía bolsillo, Chile no tenía cartera para tener un sistema de reparto, de pensiones de reparto. Y él trajo un modelo de capitalización individual
de pensiones. ¿Qué significa eso? Que cuando tú trabajas, ya sea en un trabajo pichiruchi o no pichiruchi, un trabajo que está regido por el Código del Trabajo, también puede ser por el estatuto administrativo que utilizan algunos funcionarios públicos, a ti de tu sueldo imponible, de tu sueldo base, se te descuenta un 10%. Y ese 10% va a ir a parar a una cuenta de capitalización individual que cuando llegue la edad de jubilarte, a ti te va a permitir con lo que juntaste, más intereses que gane el dinero que tienes, se te va a calcular una pensión. Y bueno, cuando se propuso este sistema, hubieron anuncios donde este señor decía que prácticamente en las pensiones iban a tener un bono del 100%, prácticamente iba a ser como seguir ganando tu sueldo. Se las traían estos jóvenes en la huella récord. Y bueno, entre lo que cantaban muchas verdades, chispipi y respipi, porque ahí habla de la droga publicitaria, de la estafa inmobiliaria, políticos estafadores que juegan a vivir de ti. Y bueno, y justamente el pueblo chileno, después de estos grandilocuentes anuncios de la administradora de fondos de pensiones, se sintieron estafados. Vieron que todos esos anuncios que se desplegaron en el año 1981, que le prometían un bono de retorno, una cuota de retorno prácticamente del 100% de su sueldo ganado, en los últimos 10 años o 20 años, iba a ser equivalente al 100%. Pero con el tiempo empezaron a pasar los años y no fue tan así la cosa. Y realmente, claro, y ellos se defendían diciendo, claro, pero es que hay gente que tiene grandes lagunas en su cuenta previsional. Entonces, si una persona no tiene continuidad, pero eso es solamente el iceberg. Eso es solamente una punta del iceberg, porque si una persona no consigue una estabilidad laboral, hace trabajos eventuales, no va a tener al final de su edad laboral una buena cuenta que le permita una buena jubilación. Y dentro de este sistema de capitalización individual se dejó fuera todo tipo de bonificación por parte del Estado, por parte de la empresa. O sea, en el fondo la jubilación se calculaba en base a lo que juntó el trabajador, más los intereses que ganó, porque estas son administradoras de fondos de pensiones, que ese dinero lo invierte y gana algunos intereses, y de eso ellos te comparten algo, te lo van... Entonces, claro, acá en Chile, como se dijo en muchos capítulos de las temporadas anteriores de la voz de los Pichiruchi, hay trabajadores que logran el sueño americano, la estabilidad laboral, pero eso no es el grueso de la población laboral chilena. Entonces, bueno, ya ahora último se armaron varios grupos que definitivamente comenzaron a hacer manifestaciones, marchas, para pedirle al Estado, al gobierno de turno, que se termine con este sistema nefasto, fracasado de la administradora de fondos de pensiones. Salieron los defensores, como siempre, los típicos defensores, que lo único que estaban mal eran los que no trabajaban mucho, pero vuelvo a reiterar, chispipi, respipi, en este país hay gente que trabaja toda una vida, y aún así lo único que logran tener es deuda, porque el sueldo es muy bajo, el sueldo básico es muy bajo, y al final cuando se jubila prácticamente pasa de ser un trabajador mal pagado a convertirse en un indigente, en un indigente que come mal, vive mal y va arrastrando su ruina. Entonces, amigos míos, oyentes de la voz de los Pichiruchi,
Bueno, después de todo esto que se trató de entender, que el gobierno trató de entender, porque, vuelvo a reiterar, cuando fue el estallido social, primero se partió diciendo que había sido por la subida del 30 pesos, que subió el pasaje del metro, y después se empezaron a incorporar una serie de peticiones de grupos que pedían un sueldo mínimo digno. A ver. Entonces, bueno, se sumaron una serie de peticiones, educación universitaria gratuita, un sistema de salud universal y no categorizado como está acá en Chile, de los que puede pagar un ISAPRE y del sistema público de salud. Y bueno, como resultado se llegó a un acuerdo que para que terminara esta violencia, que se iba a escribir una nueva constitución, que iba a reemplazar la ya arcaica constitución firmada por la Junta Militar en aquellos años. Se suponía que la votación por la nueva constitución se iba a hacer un plebiscito ahora en abril del 2020, pero resulta que a principios de marzo, el 3 de marzo, llega a Chile esta famosa pandemia importada desde allá de Chinito Juan, taquero el coronavirus. Chinito Juan, ya inventó coronavirus para matar yanqui. Chinito Juan inventó coronavirus para matar lengua de chino. Y resulta que llegó, Chile se estaba preparando porque ya se veía lo que estaba pasando en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, y llegó a Chile y se dictaron las primeras cuarentenas. Chile empezó a hacer una cuarentena parcelada, no como otros países que decretaron una cuarentena nacional de un solo golpe. Renunció el ministro de Salud que recibió esta pandemia. Bueno, y muchas empresas no podían funcionar, muchas microempresas, almacenes, negocios, pequeños negocios, por esto mismo de la cuarentena, entonces tuvieron que empezar a despedir a mucha gente se empezó a quedar sin trabajo. Y bueno, ya Chile está prácticamente llegando al 18% de cesantía nacional, la más alta después por allá del año 81, más o menos. Bueno, acá en Calama siempre hemos estado con 2 dígitos de cesantía. Para los calameños eso no es nada nuevo. Pero en Santiago la cesantía siempre fluctuaba entre el 4 y el 6%. Pero ahora ya están en un 16%. Entonces el gobierno, la materia gris que trabaja en el gobierno de lunes a viernes, que toman café de buena calidad, que galletitas, que le tienen una buena estufa en la oficina, ellos tenían que inventar fórmulas para llegar a los más carentes de este país. Entonces, su excelencia Sebastián Piñera Echenique, como primera inyección, dice: vamos a entregar un bono COVID, un bono de 50.000 pesos, algo así como $100, entre 80 y $100, pero no va a ser para todos los chilenos, va a ser para los que están registrados en las municipalidades, pertenecientes al 40% más vulnerable, según los registros municipales. Y bueno, se entregó ese bono por allá por abril. Después la oposición le empezó a decir que eso era medida insuficiente. Entonces él dijo: vamos a hacer un ingreso familiar de emergencia. Querían entregar 65.000 pesos. La oposición le decía: no, pero es que es muy poco, 65.000 pesos, ni siquiera el cuarto de un sueldo mínimo. Y en un tira y encoge, en una reunión que se desvelaron ahí llegaron a un acuerdo de 100.000 pesos por integrante de la familia. Ahora, ¿cuál era el requisito para recibir este ingreso familiar? No tener ingresos formales o tener ingresos inferiores a 100.000 pesos. O sea, si un jubilado recibe una pensión de 100.000 pesos, queda fuera. Si usted está registrado con sobre 100.000 pesos, no lo va a recibir. Y después pasó lo mismo. Dijo: vamos a hacer un IFE 2.0. Él no sé, pero creerá que el hambre de los chilenos es algún tipo de software que le pone 2.0 plus. Entonces, pero se mantuvo los mismos requisitos. Entonces había gente que estaba quedando fuera, decía: yo postulo, yo no recibo. También entre medio se dieron cajas, que no llegó para toda la gente tampoco, cajas con mercadería, que más o menos traía alimento como para un mes, 20 días.
Y después la oposición le dijo, mire señor presidente, nosotros entendemos que nosotros no somos el país más millonario de la orbe, ni de Latinoamérica, pero acá hay gente que está pasando hambre, se aprobaron 12.000 millones de dólares para atacar esta contingencia, para hacerle frente, de las arcas fiscales. Eh, Entonces, estos cerebritos, esta materia gris que trabaja en el gobierno, y la oposición le dijo, necesitamos medidas para la gente que quedó fuera, que está perdiendo su trabajo, o que de lleno se quedó sin trabajo, y se empezó a hablar de una clase media, que para mí nunca ha sido clase media, chispipi, respipi, pero están un poquito más arriba que nosotros los pichiruchi, ¿no? Podríamos decir, sociológicamente hablando, de la chiruchi, una clase emergente, o clase media baja. Se empezó, pero en la televisión, en la radio, se hablaba de una clase media, que la clase media chilena no estaba recibiendo la ayuda del gobierno. Entonces, se empezó a tomar fuerza la idea de que las personas se legislara para que la gente que tenía plata en las AFP pudiera disponer de su 10%. Con un piso y con un techo, un piso de 35 unidades de fomento y un techo de 150 unidades de fomento. Es decir, sacar entre 1 millón de pesos chilenos a 4.3 millones de pesos chilenos. Y los que tengan menos de 1 millón de pesos podrán sacar todo su ahorro. O sea, si una persona tiene 999.999 pesos, lo puede retirar todo. Y, por ejemplo, si una persona tiene 2 millones de pesos ahorrados, va a poder sacar 1 millón de pesos. ¿Y quiénes van a poder sacar el techo? Los que tengan sobre 43 millones de pesos. Y se armó una tremenda discusión y salieron los defensores de estos sistemas capitalistas y acaparadores, que era una pésima idea, que los chilenos se tuvieran que rascar con sus propias uñas, y bueno, y yo digo, y rajando vestiduras, porque muchos chilenos iban a recibir pensiones miserables. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible? Dios santo, que los chilenos van a tener que sacar el 10% de sus ahorros previsionales y van a recibir pensiones miserables. Y eso no lo va a aguantar el oficialismo, eso es jugarle mal, engañar al pueblo. Oiga, pero a otro perro con ese hueso, chispipi, respipi. Si con 10%, sin 10%, las pensiones siempre han sido miserables. Si, imagínense, ellos tienen una esperanza de vida que no sé si se la habrán entregado en el planeta Marte, Júpiter. Según ellos dicen que la esperanza de vida acá en Chile es de los 110 años. Y yo me pregunto acá en Chile, ¿qué persona, qué pichiruchi, qué persona que tiene un trabajo rudo, donde está expuesto a contaminantes, a radiación solar, qué persona llega a vivir 110 años? Claro, quizás el tío del presidente, pero que lo tenían ahí, lo tenían igual que Bemimo el guatón remojado en vinagre ahí dentro de la casa. Quizás él pueda llegar a los 110 años, pero la gente que trabaja duro, que se parte el lomo, no vive hasta los 110 años. Pero el sistema coaccionado para siempre darle ganancias a esta, dice, según estudios médicos, acá en Chile la esperanza de vida es sobre los 110 años. Falso. Más falso que el rosario que reza el guatón. Falso, amigo. ¿Quién vive hasta los 110? ¿Quién acá en Chile? Claro, quizá una abuela que vivía para allá por el sur, que tuvo 40 años tomando cazuelas de gallina, que nunca respiró. Acá en Calama nadie vive hasta los 110 años. Si acá en Calama estamos respirando arsénico, tenemos agua contaminada con arsénico, estamos respirando polución de las mineras. ¿Quién va a llegar? Ni Hércules viviría acá en Calama hasta los 110 años. Pero la AFP, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú te jubilas, cuando llegas a la edad de jubilación, 60 años las mujeres, 65 años los hombres, la AFP te dice, tú juntaste tanta plata, X plata, más las amortizaciones, el interés que ganó este dinero, esta plata se te tiene que dividir hasta los 110 años. Chuta, y entonces una persona, hay gente que ha reunido sobre 50, 60 millones de pesos y está recibiendo pensiones miserables de 190.000 pesos. Entonces ahí está la trampa, amigo, ahí está la trampa. La AFP dicen que juegan limpio, pero no juegan limpio. Mienten, estafan. ¿Por qué? Porque no está comprobado, no hay alguna voz científica, no hay un dictamen científico que diga que el grueso de los trabajadores acá en Chile vive hasta los 110. Es una maula, es una farsa, es una mentira. Ya lo dije,
que el hermano de Piñera, el tío, el abuelo, vive hasta sobre los 100 años, pero la única vez que trabajó fue igual que mi amigo el guatón, una vez que se abrochó los zapatos, fue el esfuerzo más grande que hizo en su vida. Y así que no se vuelve longevo, chispipi, chispipi. Entonces, bueno, en un tira y encoge, pasó el proyecto de ley. Algunos diputados crearon este proyecto de ley de retirar el 10%. Se aprobó en la Cámara de Diputados, después se discutió en el Senado, también ganó. Y al final, ayer se promulgó como ley del Estado que todo chileno que tenga va a recibir este diezmo de su propio dinero. Y es el tiempo de Chile, pues amigos, sí. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Hasta dónde puede llegar la avaricia de tanta gente? Si acá el 2% de las familias más ricas de este país se llevan el 65-70% de la riqueza de este país. El otro 30% prácticamente se lo lleva las Fuerzas Armadas, y lo que reciben los trabajadores que no están bien apernados, que no tienen buenos trabajos, es el raspado de la olla, ¿no? Y ahora claro, obviamente hay gente que está pasando hambre. Sin la ayuda del Estado, esta famosa ayuda del Estado, toda una burocracia para llevarla a cabo, que había que tener estas fichas. Hay abuelos, perdónenme amigo, y lo he dicho en otros programas, no manejan los computadores, no manejan el internet, ni siquiera saben usar un teléfono, un iPhone. Y ustedes dicen, ay, pero fácil, sí. Acá inscríbanse en www.registrosocialdehogares.cl y solicite su ingreso familiar de emergencia, su bono COVID. Un préstamo, también están hablando de un préstamo, pero el préstamo ¿a quién le llega? A los que tienen boleta, a los que están formalizados, que tienen iniciación de actividades. Igual hay gente que queda afuera. Entonces, lo más salomónico acá era que la gente retire su 10%. Así justamente se están sintiendo muchos compatriotas, y no es para tomarlo para la risa, chispipi, respire, si mucha gente sentía que en este país ya no le quedaba qué comer. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el gobierno si bien creó programas de ayuda por esta contingencia, pero no fue un programa universal, porque habría tenido un poco más de materia gris, habrían dicho, bueno, a toda persona que tenga ingresos menores a $1.000.000, el gobierno le va a dar por determinados meses, le va a pasar tanto dinero. Mensualidades de 300.000 pesos, un sueldo mínimo, independiente que sean jubilados, que sean formales, que sean informales, que extiendan boletas. Pero ellos no, hicieron toda una segregación, toda una burocracia, entonces mucha gente quedaba afuera. Ay, ya son la hora 20:11. ¿Cómo se nos ha pasado la tarde? ¿Y usted ha pensado qué es lo que va a hacer con el diezmo que le han entregado? Ah, ya. Bueno, hay que esperar que pase todo esto, porque tampoco no es mucho lo que se puede hacer. Si Calama, imagínese, ahora ya del 9 de junio que estamos en cuarentena, ya llevamos un mes 16 días en cuarentena, y ahora se alargó hasta el 31 de julio.
al final ya solo falta el trámite que la Contraloría General de la República tome razón de este proyecto de ley, de esta ley, que ya está promulgada por el presidente de la República, se publique en el diario oficial, y una vez que esté publicada en el diario oficial, las personas que tengan dinero en la AFP, que sean afiliados, incluso los jubilados por retiro programado, que reciban una pensión de sobrevivencia, los jubilados por invalidez, también van a poder retirar su diezmo, su 10%. Pero como digo, para llegar a esto, hubo gente que rajó vestiduras, que anunciaron los jinetes del apocalipsis, que si se sacaba ese 10%, amigos míos, Perú, so pretexto de esta misma pandemia que está afectando a todo el mundo, autorizó que sus trabajadores sacaran el 25%. Y eso es tener empatía con la gente, pues, y eso es lo que se necesita. Si ya lo he dicho un montón de veces, se ha dicho, los países que sobreviven, los países que crean un futuro de país, son los países que aprenden a convivir. Empresarios, trabajadores, que muchos, ay, vos eres comunista, pero no querés trabajar y querés que te llegue la plata a la puerta de tu casa. No es así, amigos míos. Nosotros lo que estamos diciendo es que la gente que trabaja, que se sacrifica, que conoce el sudor del trabajo, tenga un mínimo de dignidad. No puede ser posible que una persona trabaje toda su vida para aquí, para morirse de hambre, para que lo traten de pichiruchi, para que venga mi amigo el guatón y se haga rico a costillas de él, de la explotación. No, amigos. Entonces, Chile tiene que entenderse. Acá nadie quiere llegar a un comunismo retrógrado, ni a un capitalismo salvaje. Aquí hay que buscar las aguas medias, amigos míos. Las aguas medias. Pero acá en Chile hay 10 familias que han acumulado fortunas, sendas fortunas. Y para mí, amigos míos, cuando el emprendimiento se lleva a cabo robándole a los trabajadores, ya eso no es emprendimiento, amigos míos. Eso no es emprendimiento, eso es abuso. Eso... A ver, ya escuchemos este temita. Así me descansa un poco la garganta también. Y así pues amigos, bueno, esperamos que mucha gente pueda retirar este 10% y solucionar en parte, porque es un 10%, esto no soluciona todos los problemas, pero es un aliciente. Le va a permitir pagar deudas, comprar mejores alimentos, vivir de mejor manera la cuarentena. Pero acá no hay que anunciar a los jinetes del apocalipsis, no hay que citar grimorios, que por esto se va a acabar el mundo y la economía mundial se viene abajo. Mentira, amigos. Sí. Acá el diezmo que nos están dando a todos los pichiruchi, no pichiruchi, es el pelo de la cola, amigo, es el pelo de la cola. Entonces, ¿por qué tanto? Ellos ya están recontra reforrados en dólares, millones de dólares, no les va a pasar nada. Tienen asegurada a la mamá, a la abuela, a la bisabuela, a la tatara, a la abuela, a la recontra requeta abuela y a la maya de tu abuela le tienen asegurada la vida, entonces no van a perder nada, amigos. Pero ¿por qué ese egoísmo de querer acaparar todo? No, sí, yo dije, los países que logran una sinergia, donde se logra una sinergia entre capitales y trabajadores, esos son los países que alcanzan un nivel de desarrollo. Pero cuando se crean feudos en los países, se crean caudillismos, esos países se terminan desintegrando. Ahí comienzan los estallidos, comienzan las guerras civiles,
comienzan, y hay países extranjeros que se aprovechan y se adueñan. Entonces, Chile ahora... Entonces, ahora se supone que en octubre va a ser el plebiscito si el pueblo chileno aprueba un cambio de constitución o rechaza el cambio de constitución. Chile va a tener que definir su destino, qué es lo que quiere como país, porque ya vi, el chileno ya despertó. El chileno ya no es como antes, que agachaba la oreja y arreglaba el mundo con una cerveza. Y no, el chileno ahora sabe que la manera de conseguirla es reclamando, es solicitando, es estallando. Entonces esta gente tiene que saber. Ahora también, hoy día imagínense, en Santiago me informan que hubieron manifestaciones de gente que está en contra del cambio de constitución y como que están diciendo que hay chilenos que quieren que se termine la Fuerza Armada. Nadie quiere que se termine la Fuerza Armada. Chile necesita de la Fuerza Armada, la necesitó. Chile ha tenido problemas con sus vecinos, no lo vamos... Pero lo que se está pidiendo, entiéndase bien, lo que se está pidiendo es que se reduzcan los gastos militares, más acordes a un país subdesarrollado, a un país de Latinoamérica, porque en Chile los gastos militares son altísimos, prácticamente superados solamente por Brasil acá en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que se tiene que definir acá en Chile. Eso es lo que se tiene que definir, qué tipo de país, qué tipo de convivencia se quiere. Porque si hay feudos, hay grupos familiares, económicos, que se quieren llevar todo para ellos. Y a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, que pasa frío, que simplemente le están dando migajas, eso no va a terminar bien. También la caridad, hicimos un programa donde se habló de la caridad. La caridad es caridad solamente, la caridad no se puede entender como una política de solución. Entonces, acá llegó la hora de definir qué tipo de país se quiere, amigos, qué tipo de país. Bien, amigos, ya se cumple una hora de que empezamos nuestro programa La Voz de los Pichiruchi, que hoy lo hemos intitulado El Diezmo de los Chilenos, el Diezmo de Chile. Insuficiente, como siempre, pero bueno, peor estar haciendo trámites, peor estar inmerso en una burocracia que no logrará nada. Tampoco hay que asustar a la gente, que acá se viene el apocalipsis, que llegan los jinetes del apocalipsis, que se abren los cielos y llega el Averno. Y la gente que tiene en este país está sobrada de todo, no le va a pasar nada. Así que dejemos que llegue la alegría para todos, si solamente de eso se trata. Bien, amigos míos, yo me estoy despidiendo hasta el próximo capítulo de La Voz de los Pichiruchis. Ahí en la consola de sonido, como siempre, los efectos especiales, la distorsión de la voz, la subida, la bajada de internet. Nuestro amigo, el único Chispipi Rispipi. Y como siempre, en las ideas, en las palabras, un simple amigo. Igual que ustedes, el Pichiruchi. Abríguense, amigos, que aún nos restan 2 meses para que llegue la primavera. Queda mucho invierno todavía. Abríguense y cuídense. Chao, amigos. Aquí estuvo su amigo, el Pichiruchi. Queridos amiguitos, en este mundo